Las necesidades de los diáconos, más bien de las funciones de los diáconos, no solo es ver por las necesidades físicas de la congregación y la comunidad que le rodea, sino es mucho más amplio, tiene que ver con una capacitación y formación para ellos, con la colaboración en el ministerio de la iglesia. Dicho esto, encontramos a 2 diáconos en la Biblia que nos muestran que ellos llevaron un ministerio mucho más amplio, más allá de las necesidades de la congregación, de la comunidad. Y me refiero a Esteban y Felipe. En el libro de Hechos, capítulo 6, encontramos al diácono Esteban, que pudo presentar, además de velar por esas responsabilidades, pudo presentar la verdad ante los líderes judíos del plan de salvación, desde Abraham hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y incluso más allá de eso, porque tuvo que ver también con la entronación de Cristo Jesús a la diestra del Padre. Así que en el caso de Esteban, él no se limitó a las funciones típicas del diácono. En el caso de Felipe sucedió algo similar. Con aquel funcionario etíope con el que tuvo el diálogo, él le presentó las verdades que aquel no entendía de la palabra de Dios y después pudo presentar a Cristo Jesús de tal modo que aquel funcionario etíope pidió ser bautizado. Eso nos dice a nosotros que más allá, como dijimos, de la atención a las necesidades físicas de la congregación y la comunidad, los diáconos tienen una función de velar por la fe de la iglesia, pero también por la presentación de la verdad del Evangelio para aquellos que no la conocen. Nosotros leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 74, dice: el hecho de que estos hermanos habían sido ordenados para la obra especial de mirar por las necesidades de los pobres, no les impedía enseñar también la fe, sino que por el contrario tenían plena capacidad para instruir a otros en la verdad, lo cual hicieron con grandísimo fervor y éxito feliz. Así que presentar la fe es uno de los aspectos importantes del diaconado. Miren, leemos en 1 de Timoteo, capítulo 3, de los versículos 8 al 13, las cualidades, las virtudes o el perfil que el diácono o la diaconisa deben tener. En relación a los diáconos, dicen que deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Pero en el verso 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Lo mismo en las diaconisas, ¿verdad? Viene ahí una lista de virtudes o cualidades y finalmente concluye, ¿verdad? Cuando dice que además que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, dice en el 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Otra de las responsabilidades que debemos considerar dentro del diaconado tienen que ver con la promoción de la armonía en la iglesia. Así que un diácono o una diaconisa debe ser un elemento importante en promover eso. Basados en la oración de Jesús, que se encuentra en San Juan 17, dice la palabra del Señor en el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Definitivamente la unidad en la iglesia y la armonía en la misma es un asunto que debe ser cuidadosamente protegido, debe ser promovido y alguien debe encargarse de ello. Los diáconos juegan un papel importante en esto. Por eso es fundamental que nos preguntemos, ¿cómo pueden los diáconos y diaconisas fomentar y mantener la armonía en la iglesia? Bueno, déjenme presentarles algunos pasos. El primero, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, recordarán, ¿verdad?, que una de las cuestiones por las cuales se estableció el diaconado es porque
pues había necesidad, ¿verdad?, de poder atender a las viudas, pero eso había generado entre aquellos griegos que se habían convertido, pues algunas inquietudes que no eran buenas para ellos. Ellos sentían que estaba bien la predicación del Evangelio, pero no precisamente el hecho de descuidar a las viudas de la iglesia. Así que ese es el punto por el cual, de alguna manera, el diaconado vino a hacer una conciliación. Así que tomar en cuenta el ejemplo de la iglesia primitiva es bueno, es decir, los originadores, los que estuvieron en la iglesia primitiva como líderes, vieron fundamental el poder nombrar a hombres y mujeres con las cualidades que recién vimos, para que ellos pudieran trabajar en que no se perdiera esa armonía o que se pudiese rescatar si es que esto ya había sucedido. Leemos en Hechos de los Apóstoles, en la página 72, que la organización de la iglesia en Jerusalén debía de servir de modelo para las iglesias que se establecieran en muchos otros puntos donde los mensajeros de la verdad trabajan para ganar conversos al Evangelio. Así que una iglesia unida, bueno, favorece de gran manera el asunto de la proclamación del Evangelio. Así que los diáconos juegan un papel importante. No olvidemos el modelo de la iglesia primitiva. Número 2, hablando y actuando de manera que muestren que la unidad es la máxima prioridad. Miren, cuando de alguna forma en la iglesia los dirigentes van tomando cierto favoritismo, por llamarlo de esa manera, pues se crean sensaciones o emociones que de alguna manera pues perjudican el asunto de la armonía. Así que no solo en el hablar, sino en el actuar, los diáconos y diaconisas deben ser fomentadores de la unidad, deben velar para que todos en la iglesia nos veamos como uno mismo realmente. El punto 3, hablando de la promoción, ¿verdad?, de lo que es la armonía en la iglesia, encontramos que deben ser los diáconos y diaconisas facilitadores de un ambiente franco y amistoso. Las situaciones de discrepancia de pensamiento, de formas de ver la vida, hacen que de alguna manera se creen ahí en el ambiente algunos aspectos que no son sanos, no son saludables para la unidad y la armonía de la iglesia. Por eso, así en el libro Así dijo Jesús, en la página 99, leemos que si las dificultades entre hermanos no se manifestaran a otros, sino que se resolvieran francamente entre ellos mismos, con espíritu de amor cristiano, ¿cuánto mal se evitaría? ¿Cuántas raíces de amargura que contaminan muchos quedarían destruidos y con cuánta fuerza y ternura se unirían los seguidores de Cristo en su amor? Así que cuando existe la cuestión de que hay sentimientos que no son buenos entre hermanos por alguna situación que se haya dado, los diáconos y diaconisas juegan un papel importante en la reconciliación. Ellos deben ser instrumentos importantes para que esto suceda. Así que, bueno, es el tercer elemento que vimos en los diáconos y diaconisas como promotores de la armonía en la iglesia. En el punto 4, cultivando el hábito de orar regularmente por la unidad de la iglesia. Saben, la única forma de lograr la unidad es cuando hombres y mujeres que han estado en comunión con Dios, han estado en contacto con el Señor, que se denota, ¿verdad?, que han pasado ese tiempo con el Señor, podrán ser instrumentos de reconciliación. Pero también cuando se crean ambientes, los diáconos y diaconisas debiesen ser fomentadores de planes de oración, de momentos de oración. Me encanta cuando en las iglesias descubro que los diáconos y diaconisas, que son los primeros generalmente en llegar al templo, ellos tienen bandos de oración y llegan los hermanos para participar de ello. Eso es lindo porque eso promueve, favorece la unidad en la iglesia, pudiendo dar la oportunidad de darse a conocer las necesidades espirituales o de otra índole que puedan llevar los miembros de la grey. Así que es importante, ¿verdad?, fomentar, cultivar el hábito de orar. Y finalmente, en el punto 5, visitando a aquellos que están en desacuerdo
o muestran resentimiento hacia una persona en particular o en un aspecto relacionado con el ministerio local. No solo se trata de que los diáconos y diaconisas busquen la manera de que un hermano no pueda albergar emociones o sentimientos inapropiados que desfavorecen esta armonía, sino también en que ellos puedan visitar a las partes involucradas o afectadas para una reconciliación. Ahí es muy importante el trabajo de los diáconos y las diaconisas. Así que podemos darnos cuenta, por lo que estamos diciendo, que el ministerio de los diáconos y diaconisas rebasa más allá de las necesidades comunes de la iglesia en cuanto al vestido, al abrigo, al alimento, a la salud, a las necesidades de la comunidad en estas áreas también, sino que también en la armonía de la iglesia. Y eso es un elemento muy importante a considerar mientras desempeñamos el diaconado. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 366, leemos lo siguiente: siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, ¿qué creen que va a pasar? Dice que Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. Así trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Siempre que se inicia una buena obra, hay maquinadores listos para entrar en disputas sobre cuestiones de forma o detalles técnicos, para apartar la mente de las realidades vivas. Cuando es evidente que Dios está por obrar de una manera especial en favor de su pueblo, no debe éste dejarse arrastrar a una controversia que ocasionará tan solo la ruina de las almas. Las cuestiones que más nos preocupan son: ¿creo yo con fe salvadora en el Hijo de Dios? ¿Está mi vida en armonía con la ley divina? Saben, es importante que nosotros, como promotores de la armonía y la unidad de la iglesia, tengamos en cuenta que cuando comienzan a surgir este tipo de detalles, es que Dios está actuando, ha impresionado el corazón de las personas. Es lo que nos está diciendo este texto que hemos citado. Así que si nosotros tomamos en cuenta eso, nos dice algo bueno. La iglesia está activa, el enemigo está preocupado, pero tenemos que tomar acción en el asunto. Debemos poner manos a la obra para la reconciliación, la buena armonía y la unidad de la iglesia. Otras de las responsabilidades de los diáconos y diaconisas es la organización para el ministerio. Leemos en el libro La historia de la redención, en la página 222, lo siguiente: es necesario que el mismo orden y sistema se mantengan en la iglesia ahora como en los días de los apóstoles. La prosperidad de la causa depende en gran medida de que sus diversos departamentos estén a cargo de hombres hábiles, bien capacitados para ocupar sus puestos. Bien, en este contexto nosotros creemos, ¿verdad?, que desde que Dios les ha elegido a través de las juntas respectivas, pues ustedes tienen esas cualidades para que el ministerio en la iglesia funcione bien en todas las cosas que deben funcionar. Y esto nos lleva también a mirar la importancia de los asuntos que tienen que ver con el diaconado, el mirar las juntas que son relevantes para planear, para soñar, para evaluar, porque tenemos que mirar una excelente o buena organización dentro del ministerio en la iglesia. En las iglesias pequeñas generalmente no resulta tan necesario que exista una junta de diáconos y una junta de diaconisas. Y quiero decirlo de esta manera porque son juntas distintas. Es la junta de diáconos y está la junta de diaconisas. Ahora, en las iglesias grandes se requiere, se ve necesario, por muchas razones, que haya una junta de diáconos y diaconisas. Y la razón quizás más relevante es que se requiere de mayor personal en el diaconado. Y para eso déjenme decirles que la iniciativa, tan pronto cuando son nombrados los diáconos y diaconisas, la iniciativa de formar la junta debiera proceder del anciano o del primer anciano. Sin embargo, es importante que quien ha sido nombrado como director de diáconos o como directora de diaconisas, si por alguna razón se ha pasado por alto en la formación de esta junta, puedan hacerlo saber al pastor o al anciano para que
se tome premura en la organización de esta junta. Ahora, el director de diáconos resulta ser el director de la junta de diáconos. Eso es lo más común, lo más normal, quizás lo más razonable. Y en el caso de la junta de diaconisas, pues la directora de diaconisas debiera ser la directora o la presidenta de esa junta. Así que los presidentes de la junta de diáconos o de diaconisas, según sea el caso, debe ser el director de diáconos o la directora de diaconisas. Sin embargo, como es una junta, se requieren llevar acuerdos, actas, registros. Es importante que se nombre un diácono, que por su perfil, sus cualidades, porque puede hacerlo bien, tiene la inclinación pues pueda funcionar, mejor dicho, como el secretario de la junta de diáconos. Y en el caso de las diaconisas, algo parecido. Una de las diaconisas con ese perfil pudiese hacer el papel de secretaria de la junta de diaconisas. La junta de diaconisas, dicho sea de paso, colabora con la junta de diáconos, es decir, no son, sí tienen sus propias reuniones, tienen su propio grupo de afiliados, sin embargo, no están en contra, deben trabajar en armonía. Así que, de modo que ambas se aseguran de que durante los servicios en el culto el ambiente sea acogedor y cálido, en especial durante el sábado, y es preciso que en algún momento los diáconos y diaconisas tengan reuniones para poder armonizar, para poder congeniar todos los asuntos y cómo se va a llevar a cabo un buen ambiente de culto. Ahora, vamos a ver un poco sobre las reuniones de estas juntas. Miren, al iniciar el año eclesiástico valdría la pena definir, cada junta valdría la pena que definiera si la va a tener, las reuniones van a ser mensuales, van a ser bimestrales o trimestrales. Incluso deben considerar el hecho de que a veces será necesario alguna junta extraordinaria. Los propósitos pues son instruir, evaluar, identificar y satisfacer situaciones o necesidades. Pero es importante la regularidad en las reuniones y una vez que se determine al inicio del año que se van a reunir mensual, bimestral o trimestralmente, es importante que sigan ese patrón y puedan ahí hacer pues esas instrucciones, evaluaciones o la identificación de las necesidades que van en el día a día del quehacer de la iglesia. Las juntas extraordinarias obedecen a algunos asuntos no previstos, algunas reuniones no previstas, alguna modificación en el calendario que lleva alguna participación en conjunto, como son las semanas de algo en la iglesia, evangelísticas, semanas de salud, de mayordomía, de gratitud, semanas juveniles. Bueno, es importante que los diáconos y diaconisas ahí es donde puedan trabajar en conjunto para tener reuniones extraordinarias para el buen desempeño, la mejor atención de la ocasión. Ahora, es importante saber, ¿y qué hacemos en una junta? Ya está bien, vamos a evaluar, vamos a instruir, vamos a descubrir necesidades, pero aquí viene un orden sugerente. Es bueno que tomen nota, lo tengan en buena consideración, ya sea la junta de diáconos y la junta de diaconisas por separado o en conjunto por alguna situación. Este es un orden que valdría la pena tener siempre en consideración. Primero, puedes tener una reflexión, una meditación breve, un texto bíblico por quien vaya a presidir. Dicho sea de paso, cuando se va a tener una junta donde estarán reunidos los diáconos y las diaconisas, pues valdría la pena que se elija, ¿verdad?, quién va a presidir, si el director de diáconos o la directora de diaconisas. Ese es un punto previo. Pero bueno, en general, el asunto es comenzar con una lectura de un texto bíblico. Tener momentos de oración, ¿verdad? Siempre es importante. Recuerden lo que vimos atrás en cuanto a la armonía o promotores de la armonía, hombres y mujeres de oración. Número 3, siempre es importante presentar un breve informe del progreso de las actividades
hechas con anterioridad. Por ejemplo, hacer una revisión de cómo estuvo este mes, ¿verdad? Que en las actividades que se llevaron a cabo, si se pudieron cumplir en los cultos, las diferentes necesidades que se tuvieron fueron atendidas propiamente, si hay algo que considerar, tomar en cuenta. Por eso presentar un informe es bueno, porque nos ayuda a saber y a recordar incluso dónde en algún momento es importante hacer una mejora para el buen funcionamiento de estas juntas. Número 4, la planificación de actividades o proyectos futuros. Eso es algo importante también a considerar en las reuniones de diáconos y diaconisas. Si la reunión es mensual, pues vamos a ver cuáles son las actividades del siguiente mes. Si va a ser bimestral, bueno, vamos a ver las actividades para los siguientes 2 meses. Si la reunión se acordó que fuera trimestral, bueno, vamos a ver cuáles son las actividades del siguiente trimestre para asegurarnos de que todo está en orden, que tenemos bien claro y para ver los detalles de lo que viene. Número 5, debe haber una lista o agenda de participación para los servicios de culto, recepción y bienvenida. Aunque posiblemente se puede hacer allí mismo en la reunión, siempre agiliza las reuniones el que se lleven propuestas de participaciones para los servicios, para recepción, bienvenida, la recogida de las ofrendas, para la cena del Señor, si es que en ese mes o bimestre o trimestre va a haber, para los bautismos, si es que esto así va a suceder. Número 6, la planificación general de la visitación. Lista de familias que es preciso visitar durante el periodo designado y distribución de direcciones entre los diáconos y diaconisas. Ese es un punto muy importante porque una de las funciones de los diáconos y diaconisas que juega un papel muy relevante en la iglesia es la visitación que estos hacen con los miembros de la iglesia. Así que al menos una vez por trimestre, todas las familias debieran ser visitados por los diáconos y diaconisas. Así que en estas juntas se tiene que planificar, ¿verdad? Bien, quién va a visitar a qué familias o quiénes van a visitar a qué familias y por qué. Y pues ver ahí qué es lo que se va a hacer en la visita, qué es lo que no se va a hacer en la visita. Eso es algo importante para tenerlo en cuenta. Número 7. La revisión del estado de conservación y mantenimiento general de las instalaciones de la iglesia. Hay que ver si se necesita pues, comprar más papel higiénico, si se requiere de trapeadores, si hay algún mal funcionamiento en los asuntos eléctricos o en los asuntos del agua, o en los sanitarios, qué sé yo, o en la iglesia, en las bancas, algo que arreglar. Es algo que también en esa junta se debiera estudiar, designar cómo se va a hacer, quién va a hacerse cargo de ciertas cosas, etc. Y muy bien, los otros asuntos generales, ya les dije, puede haber algunas situaciones especiales en las cuales pues hay que organizar algo de última hora. Va a haber una brigada médica, se está pidiendo que los diáconos y diaconisas participen. Va a haber una semana de evangelismo, qué sé yo. Bueno, hay que ver los otros asuntos que puedan surgir, algunas inconveniencias, ¿verdad?, que han surgido ahí entre el llevar el día a día de los quehaceres de los asuntos de diaconado, que pueden crear alguna forma diferente de pensar y que haya permitido de alguna manera que haya alguna incomodidad que pueda afectar. Bueno, todos los asuntos que no están incluidos en los 7 previos, ahí caben, donde dice otros asuntos. Y finalmente, pues concluir con una oración y creyendo, ¿verdad?, que la siguiente reunión pues ya tiene hora y fecha y lugar. Ahora, es importante también mirar el asunto de las actas de las reuniones. Miren, es muy importante que la secretaria de la Junta de Diaconisas o el secretario de la Junta de Diáconos pueda llevar un registro que sea armonioso con los criterios que el secretario de la iglesia está llevando, de tal modo que estos acuerdos que van tomando, los votos que se van generando allí en sus reuniones, puedan quedar archivadas también por el secretario o secretaria de la iglesia.
Así que es importante tener, por lo tanto, sugiero, ¿verdad?, que es importante tener una libreta de actas. Ahí en algunos lugares se pueden conseguir, que son libretas exclusivamente para actas de juntas. Y bueno, otro de los asuntos es revisar los formularios que pueden ayudar para facilitar la organización de algunos asuntos en las reuniones. Uno de los formularios que podemos ver en la pantalla nos implica, ¿verdad?, que bueno, hay que poner qué actividad va a haber, ¿no? Pues la actividad es una Santa Cena, quién o quiénes son los responsables para comprar las cosas que se van a ocupar, para buscar los lebrillos, para poner las sillas en el escenario que se va a llevar a cabo la reunión, etcétera, ¿verdad? Por darles un ejemplo, el presupuesto, ¿verdad? ¿Cuánto se va a ocupar para esto? ¿Cómo se debe llevar a cabo? La fecha en la que deben haber hecho las revisiones, la fecha del evento y pues también donde van a hacer revisiones previas, sin duda alguna. Bueno, este es uno de los formularios que puede ayudar cuando se está planeando, ¿verdad? Puede ser que la actividad diga participación en recoger diezmos y ofrendas, responsable fulano, presupuesto pues no aplica, la fecha fulano sábado, etcétera. Ahora, en la lista de turnos de servicio en la iglesia, es más acá, ¿verdad? Vemos la otra parte de estos formularios, encontramos que se pone la fecha, se pone la actividad ya más específica, rito de humildad, Santa Cena, y ya ahí en otros, pues si es otro evento, ¿verdad?, otra actividad, y abajo de eso se van poniendo los nombres también de los que van a participar o lo que pueda ser necesario. Así que estos formularios pueden ser clave e importantes para el buen funcionamiento del diaconado y de la iglesia en general en sus asuntos. Así que otra responsabilidad, dijimos, de los diáconos y diaconisas es velar por la organización de las cosas del día a día de nuestra iglesia, de cómo se va desarrollando. Saben, citando el manual de la iglesia que nos presenta los deberes de los diáconos y diaconisas, quiero comenzar primero con los diáconos. En la página 72 y 73 encontramos cuáles son los deberes descritos por la Iglesia Mundial en relación a los diáconos, en este caso. Número 1, colaborar en los servicios y las reuniones. Número 2, visitar a los enfermos. Número 3, colaborar en los servicios bautismales. Número 4, colaborar en los servicios de comunión. Número 5, atender a los enfermos, a los pobres y a los necesitados. Y número 6, cuidar y mantener las propiedades de la iglesia. Y en la página 74 y 75 del manual de la iglesia nos presenta cuáles son los deberes de las diaconisas. Número 1 es saludar y visitar, y en este caso no solo a los miembros de iglesia, sino también a los invitados que han llegado a nuestros cultos. Por eso cuando saludan las diaconisas, esto es clave, las diaconisas juegan un papel muy importante porque su sonrisa, su amabilidad, su recibimiento de nuestros amigos e invitados que llegan a la iglesia pueden hacer una alianza de amistad, una química de amistad que puedan en algún momento hacer ofrecimientos de visitación. Y eso es muy lindo. Así que saludar y visitar tanto a miembros como a invitados es una labor de las diaconisas. Número 2, colaborar en las ceremonias bautismales también, al igual que los diáconos. Por eso la importancia de ponerse de acuerdo qué va a hacer cada quien. Número 3, colaborar en el servicio de comunión. Número 4, también atender a los enfermos y a los necesitados. Y número 5, cuidar y mantener las propiedades de la iglesia. Saben, pues en un resumen general en este aspecto que estamos viendo, esto es lo que podemos decir de la labor que llevan a cabo los diáconos y diaconisas. Yo quiero cerrar con un pensamiento que viene en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la página 75, que dice: los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con las iglesias, de suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos.
subordinándose todo agente al Espíritu Santo y combinándose todos en dar al mundo las buenas nuevas de gracia de Dios. Así que, amigos, ojalá que nosotros seamos agentes, los diáconos y diaconisas puedan ser agentes colaboradores con Dios, directamente con el Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, para ser bendición de crecimiento espiritual en la iglesia, pero también para llevar las buenas nuevas de la gracia salvadora de Cristo a aquellos que no lo conocen. Dios les bendiga.